Buenas tardes. Vamos a iniciar la recta final, que podríamos llamar la recta final de este curso, de la mano del periodista Fernando Palmero, cuya labor está fundamentalmente ligada al diario El Mundo y a la revista decana de crítica literaria Leer. Él es, junto con el ponente de la sesión anterior, el pasado martes, uno de los dos autores de un extenso artículo publicado en El Mundo Digital titulado Viaje al Holocausto. Un artículo que yo les recomiendo que lean porque es tremendamente clarificador para el curso que estamos impartiendo. Es además un rigurosísimo reportaje sobre los campos de exterminio que los nazis construyeron durante la Segunda Guerra Mundial en la Polonia ocupada. Y es al mismo tiempo el producto o el fruto de un viaje que el ponente realizó allá por el año 2009 precisamente a los lugares donde se produjo el exterminio. Estamos pues ante un gran estudioso del Holocausto, ante un investigador también formado en Yad Vashem, en sus seminarios internacionales, y ante uno de los 4 autores de la guía didáctica de la Shoah. Hoy vamos a oír su ponencia titulada La aniquilación. Así pues, suyo es el uso de la palabra a partir de este instante. Muchas gracias. Bueno, digamos ya el punto definitivo de lo que Hilbert ya ha venido analizando, ¿no? Que hemos venido analizando a lo largo del curso, de los diferentes pasos que se dan hasta concluir en la eliminación física de los judíos europeos. Después de la definición, la expropiación y la concentración que vimos el martes pasado, llega el momento de la aniquilación. Según Raúl Hilbert, hasta este momento los nazis no habían hecho sino copiar otro tipo de soluciones, comillas, que se habían dado al problema judío en Europa a lo largo de la historia. Según Hilbert, estas soluciones temporalmente habían sido diversas. La primera de todas ellas era la conversión. Durante muchísimo tiempo en Europa se pensó que los judíos no debían ser expulsados de los reinos cristianos y que debían convivir con los cristianos porque suya era lo que llamaban la hebraica veritas, ¿no? Porque había sido el pueblo elegido por Dios para comunicarse con él, y que de esa forma debían convivir con los cristianos, ¿no? Después de, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? La constitución que promulga Inocencio III en 1199, la constitución pro Iudaeis, en el cual pide a los reinos cristianos, a todos los reyes cristianos, que protejan a todos los judíos que viven en sus reinos. De ahí, a los pocos años, el otro día se hizo referencia al cuarto concilio de Letrán, cuando se está configurando todo lo que se va a llamar el universo cristiano en Europa, ya se da una serie de recomendaciones a los estados cristianos para que, si bien respeten las aljamas judías, sí que obliguen a los judíos a vivir en barrios separados, que luego con el transcurrir del tiempo serán los guetos, y a llevar signos distintivos en la ropa, que en un primer momento podían ser o bien sombreros de ala ancha o bien rodelas de color amarillo o rojo. En España todo ese tipo de ordenaciones este tipo de normas también se llevan a cabo, y España participa también de esa solución primera que se da al problema judío, que es la conversión. Poco a poco, conforme ese universo cristiano va tomando forma en toda Europa,
la relación con los judíos empieza a ser problemática, ¿no? De la misma forma que luego veremos en la Alemania nazi las quemas de libros que son habituales por ser libros considerados judíos o de inspiración judía, también se producen quemas de libros en toda Europa y se llega a hacer incluso hasta un proceso al Talmud, en la que es una especie de gesta entre doctores de la Iglesia y rabinos para demostrar, los doctores de la Iglesia, que el Talmud en realidad no respetaba la hebraica veritas, la verdad hebrea, la verdad primera de la creación, sino que en realidad era simplemente una forma que tenían los judíos de tergiversar el mensaje de Moshe. Y, bueno, y entonces se produce en toda Europa un movimiento de quema, en Francia por ejemplo, que se queman todos los Talmud de todas las sinagogas que se encuentran en toda Francia en el año 1248. El Talmud es prohibido entonces a partir de mediados del siglo XIII en casi toda Europa y se instala la creencia de que hay que encontrar una solución al problema judío no ya conviviendo con él, sino expulsándolo de los reinos cristianos. El primer reino que los expulsa es Inglaterra en 1290 y posteriormente Francia en 1306. El último de ellos es España, que como sabéis los expulsa en 1492. Junto a todo eso se va a producir, digo que hasta este tipo de prácticas son las que luego los nazis irán consumiendo como etapas rápidas a lo largo de sus 12 años, ¿no? en el poder. También se producen grandes matanzas de judíos, ¿no? por escuadrones organizados a mediados del siglo XIV, tanto en España, por ejemplo, la matanza en España que se produce en el año 1391, inspirada por Vicente Ferrer en Valencia o Garciano de Écija en Sevilla, en la que matan a más de 4 o 5 mil judíos y destrozan las aljamas, y bueno, hay matanzas en toda Europa, ¿no? Hasta ese momento, todo eso lo irá reproduciendo el Estado nazi, ¿no? Incluso tampoco fue invención de los nazis el beneficio económico que se produce con la eliminación física de los judíos. No sé si ustedes saben, el sistema de préstito que tenían los reyes cristianos con los judíos se pagaba en dinero contante y sonante, era un problema de deuda. Los judíos, las familias judías le daban en dinero efectivo al rey todo el dinero que necesitaba para las cruzadas y luego el rey le daba la potestad de ir recaudando ese dinero que le había prestado de los impuestos que tenían efectivo. Con la expulsión de los judíos a finales del siglo XIII, muchos de los estados, muchos de los reinos acaban así con las deudas que tenían con los judíos y de esa forma no tienen la obligación de devolverle el dinero, ¿no? Algo similar ocurrió también durante el Holocausto, como se explicó en las primeras sesiones, cuando se producen las primeras expropiaciones de bienes de judíos en los años 30, esas expropiaciones se hacían no como arrebatar o robar directamente tanto el dinero físico como las acciones, como los comercios, sino como una expropiación y el Estado alemán debía devolver, es una expropiación que el Estado alemán debía devolver. Incluso cuando en el edicto español de 1492 se incluye la posibilidad de que los judíos, en caso de que volviesen, podrían tener también la posibilidad de recuperar sus bienes. Podría ser una broma de mal gusto incluso, ¿no? que lo pusiera, ¿no? Pero bueno, así consta. Cuando el Estado Nacional Socialista expropia los bienes de los judíos, lo que hace es tomar una deuda con esos judíos que queda completamente eliminada una vez que el judío físicamente ha desaparecido, ¿no? Ya veremos a lo largo de la ponencia cómo cuando se produce la obligatoriedad de la deportación de todos los judíos del rey hacia el este, una de las primeras, es una orden que da concretamente Goering a Heydrich, y es una orden que va encaminada precisamente a que el Estado alemán deje de tener esa deuda con esos judíos a los que había expropiado en los años 30.
Bien, pero bueno, el hecho de que después de históricamente se haya producido esa primera solución al problema judío, que era la conversión, esa segunda solución al problema judío, que fue la expulsión, no hay que olvidar tampoco que hasta febrero del año 42 el plan Madagascar, o sea, el plan para expulsar a los judíos, a todos los judíos y llevarlos a la isla de Madagascar, que había elaborado Eichmann en el año 38 y que había sido aprobado por Hitler en el año 40, solamente después de la toma de Francia, porque Madagascar pertenecía a Francia. Ese plan, ese proyecto está todavía vigente hasta febrero del 42, es justo después de la conferencia de Wannsee, cuando ya se ha tomado la decisión de no expulsar a los judíos, de que la solución no es expulsar a los judíos, sino de que la solución es la aniquilación de los judíos. Esta última solución al problema judío, que es la que da el Estado Nacional Socialista, es, como todos sabemos, la solución final, ¿no? la del exterminio. Les digo que en ese sentido, hasta este momento, los nazis no habían inventado, según Raúl Hilberg, nada, habían reproducido los mismos tics antisemitas que se habían producido a lo largo de la historia, no inventaron la motivación ideológica para el asesinato de los judíos, ni la motivación económica para el asesinato de los judíos. Pero el hecho de que se tomara esta decisión no quiere decir que se tomara siguiendo un plan básico. O sea, cuando comienzan los primeros asesinatos, lo que se conocerá como los asesinatos caóticos, lo que Poliakov ha llamado los asesinatos caóticos, con las primeras acciones de los Einsatzgruppe, aún no existe una decisión absoluta del Estado Nacional Socialista de aniquilar a los judíos. Porque, evidentemente, no existe ninguna ley firmada por Hitler ni por ningún dirigente nacionalsocialista que diga vamos a asesinar a todos los judíos de Europa, sino que son una serie de decisiones que va tomando el Estado Nacional Socialista a lo largo de su desarrollo en el poder y sobre todo a lo largo de su experiencia durante la guerra. Conforme se van presentando una serie de problemas, ellos van tomando una serie de decisiones y esas decisiones finalmente están encaminadas a la eliminación física de todos los judíos, ¿no? Iremos viendo a lo largo de la ponencia cómo de esos primeros asesinatos caóticos, que son los que se inician cuando se aprueba la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el pacto germano-soviético del 39. A partir de ahí empieza lo que puede considerarse la destrucción física de los judíos europeos. Primeramente empieza a asesinárseles a través de fusilamientos masivos, luego se pasará siguiendo la experiencia que tenían sobre el asesinato de discapacitados y enfermos mentales. Esa orden, al contrario que la de la solución final, sí que está firmada por Hitler el 1 de septiembre del año 39, y aprovechando las experiencias que habían adquirido en el asesinato a través de gas, con bombonas de monóxido de carbono, se empieza a asesinar con camiones cargados primero con botellas de monóxido de carbono y posteriormente uniendo el tubo de escape a la cámara cerrada del camión para asesinar a todos los que había dentro. Digo que de ahí, de esa serie de esa primera etapa que podemos llamar de los asesinatos caóticos, poco a poco se va pasando a una especialización y a una superespecialización del asesinato, ¿no? del asesinato de judíos. El primer campo de exterminio, que es el gran invento de los nazis, los campos de exterminio, que no son campos ni de concentración, no son campos de trabajo, no son campos de tránsito, son campos destinados solo exclusivamente al asesinato de personas. Allí no había selección entre los que podían trabajar y los que no podían trabajar, eran todos los que llegaban en un proceso de menos de 2 horas debían ser convertidos en cenizas, ¿no? Era todo una industria de la guerra. El primer campo que se monta, lo iremos viendo, es en diciembre del año 41, está fuera del gobierno federal y estaba pensado para eliminar a todos los habitantes del gueto de Lodz, el gueto que José hizo referencia en la sesión anterior. Ahí aún no estaba, todavía, aunque el campo sí que funciona ya de una manera industrial y sí que hay todo un sistema de funcionamiento,
desde la llegada de los pasajeros al gaseamiento, de las víctimas al gaseamiento y posterior enterramiento en fosas comunes en una primera instancia y luego a la quema de los restos de esos cuerpos, no podemos empezar a hablar de lo que constituye el inicio de la aniquilación o del asesinato sistemático, que se produce con lo que luego veremos, que se llama los campos de exterminio que se crean en la llamada Operación Reinhardt o Acción Reinhardt, que se pone en marcha después de la conferencia de Wannsee, que es, digamos, el punto de inflexión entre los dos sistemas de aniquilación, los desorganizados y los organizados. De ahí pasaríamos, pues aquí ya eso lo veremos la sesión siguiente, al campo de Auschwitz, que es un campo donde todos los sistemas de aniquilación, es un campo mixto, no es solamente un campo de exterminio, donde todos los sistemas de aniquilación está perfeccionado, está centralizado y es la gran fábrica de la muerte, pero eso, como digo, lo veremos en la próxima sesión. En esta nos vamos a centrar por ese orden, primero la aniquilación desorganizada que se produce con la invasión de Alemania, de la URSS por Alemania. De ahí pasaremos a analizar el primer campo de exterminio, que es Chelmno. De ahí veremos un poco la conferencia de Wannsee, y de la conferencia de Wannsee veremos los tres campos que se ponen en marcha en la operación Reinhardt, que son Belzec, Sobibor y Treblinka.